Bueno, pues ahora os presento al profesor Mauricio Matus López, que viene de la Universidad Pablo de Olavide. Él es un reconocido experto en la economía de los sistemas de salud pública y su evolución histórica. Y bueno, precisamente de este tema pues está ahora dirigiendo un proyecto de investigación del plan estatal. Y él además es un colaborador asiduo con distintas instituciones internacionales, como por ejemplo el Banco Interamericano de Desarrollo. Así que sin más, pues vamos a disfrutar de su presentación. Muchas gracias por venir. Gracias a ti. Bien, gracias por la invitación. Intentaré ser más o menos breve porque me apetece más tener la discusión posterior. Lo que vengo a hablar efectivamente es 30 años de privatización dentro de una investigación, dentro de un proyecto nacional mayor de más temas. Desde mi perspectiva tiene dos valores añadidos, o quizás no tan añadidos. Una es que soy economista, no historiador, y la segunda es que tengo una visión global y no tan específica. Mi incursión en este campo de estudio empezó muy pronto. Yo con 26 años me llamaron a participar en una reforma de salud en Chile, en la Comisión de la Reforma. Una reforma económica que venía a responder a una situación de un modelo de mercado, como es el chileno. Un modelo que con el paso de los años ha ido extendiéndose. Muchos de los mecanismos que se hicieron allí como laboratorio hoy en día se están discutiendo en casi todos los países. Es decir, hoy en día los sistemas de salud en los países desarrollados está discutiéndose que no es sostenible, que hay que modificarlo. Y en los países en desarrollo se está discutiendo de que no es posible llegar a esos modelos de los países desarrollados. Esa es la discusión global hoy y es puramente económica. Las últimas reformas de los sistemas de salud en casi todo el planeta son económicas, no son sanitarias. Y la preocupación es cómo mantener un sistema de salud sin que aumenten los costes, en una tendencia que se orienta hacia la reducción de los impuestos. ¿Cómo es posible eso? Pues si tú no tienes dinero y quieres dar atención en salud, no te queda más que privatizar. No hay más. No hay otra solución. Con todas las consecuencias que ello tiene. Es decir, o tomas una o tomas otro camino. Entonces, cuando hablamos de sistemas de salud, claro, al principio, cuando uno entra de lleno a reformar un sistema, lo que primero que haces, ¿qué haces? Claro, yo tenía 26 años. Levantas la cabeza y empiezas a mirar qué hay alrededor. Cómo funcionan los otros sistemas. Y eso es lo primero que se hace. Estamos hablando, insisto, hace ya muchos años con estos temas. Entonces vas viendo cómo funcionaron, cómo se reformaron. Una de las cuestiones, por ejemplo, muy interesante a nivel global es cómo España, ¿por qué? ¿Cómo fue capaz de construir este Servicio Nacional de Salud en los años 80, en la transición? Porque si hubiese una fórmula, entonces os aseguro que un montón de países la habrían copiado. ¿Por qué no se puede copiar? No se puede copiar. Porque cada sistema de salud depende de muchas cosas. El momento político, el momento social, la época, los agentes. Posiblemente hoy, si se quisiera hacer la misma reforma que hizo España en los años 80, hoy no se podría hacer. De hecho, vamos en sentido contrario. Una cuestión que siempre se plantea es ¿desde dónde comenzamos? Claro, hay una frase, la voy a decir muy brevemente, pero que a mí me gusta mucho, que es de una antropóloga, Margaret Mead. Ella dice, le preguntan, ¿no? ¿Cuándo empezó la civilización? Dice, con una herramienta, con el lenguaje. Dice, no, con un fémur roto y reparado. Porque entonces por primera vez una persona cuidó a otra. Me gusta esta frase, porque efectivamente lo que te está diciendo es algo ya que de forma más teórica, más compleja se ha expresado. Un sistema de salud depende de los otros subsistemas, no es aparte, no puede funcionar por sí solo. Un país que va hacia la privatización no va a construir un sistema público de salud. No, está muy interconectado, está en la esencia misma de la continuidad de la civilización, de la sociedad. No va por partes separadas. Esa es la particularidad y esa es la cuestión que como economistas nos gusta. Yo mi doctorado hace ya no sé cuántos años, muchas décadas, la hice en economía cuantitativa y sin embargo he terminado en historia económica. ¿Por qué? Porque no tenía suficientes respuestas.
y me di cuenta que necesitaba más información y de otros tipos. Ahora, eso sí, los datos importan mucho. Y hay que reconstruir para poder comprender. Y te encuentras con cosas que pensabas que sabías y no sabes. Y te enjuicia y te dice, estaba equivocado, y si estás equivocado es que estás aprendiendo. Entonces aquí voy a mostrar un pequeño trabajo, muy, muy pequeñito dentro de este marco complejo, porque la hipótesis general, para que comprendáis dónde va esto. Después de participar en Chile, yo he participado en otros países, por ejemplo, en la financiación para el sistema integrado de salud de Bolivia, que creó un sistema universal. La discusión entre los dos sistemas que existen en públicos, dos sistemas públicos aparte del privado que existe en Perú, que nunca se ha podido reformar, que sigue sin tener voluntad política de reforma. En Bolivia sí se tuvo, y sí se hizo una reforma de un sistema único. En Brasil también se hizo, pero luego ciertos gobiernos lo congelaron. Luego, hay ciertas cuestiones que van cambiando y que van dando a entender algo que las personas que se dedican o que se han dedicado toda su vida a esto dicen: no existen dos sistemas de salud iguales en el mundo. No hay, porque no hay dos sociedades iguales en el mundo. ¿Es cierto? Sí, pero no tanto. Si vemos en términos de largo plazo, hay procesos. No nos vamos a ir a analizar el nacimiento de la medicina, los primeros hospitales en la India, no vayamos tan atrás. ¿Hay participación del Estado? Siempre ha habido algo de participación del Estado en distintos aspectos, en los componentes del sistema. En los médicos, pues los mismos romanos tenían médicos públicos de algunas ciudades que atendían a las personas, aparte de los privados. Lo mismo que en los hospitales. ¿Dónde fue la gran expansión de hospitales en la antigüedad? Pues el ejército romano, que tiene que salir de Roma con sus soldados y que hay que atenderlos en distintas fronteras del imperio, y hacen hospitales militares. Es decir, el Estado está, pero mayoritariamente, no nos engañemos, la atención sanitaria ha sido mayoritariamente, históricamente, privada. Ha sido pública recién a mediados del siglo XX en adelante, mayoritariamente. En algún caso sí podemos decir Alemania, después de que se configuró como Estado, es decir, una década después de configurarse como un Estado, pues sí, está el bismarckiano, un modelo bismarckiano de seguro de salud. Vale, sí, el primero del mundo, de acuerdo. ¿Puede ser un sistema de salud? Sí, es un sistema de salud, fines del XIX, pero tampoco es tanto. El grueso ha sido después del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, no llevamos tanto tiempo, no lleguemos a pensar, o sea, no podemos llegar a pensar que los sistemas públicos de salud es la norma y la privatización la excepción, la evolución. No es así. Si fuéramos hacia sistemas de salud privatizados, entonces lo que estaríamos es haciendo, volviendo a los orígenes. Entonces los sistemas de salud público habrían sido una excepción en la historia. Esa es la perspectiva, que ya es distinta de lo que la mayoría de la gente cree. Que han estado sistemas públicos y ahora vamos a un privado. No, ha habido privado. Hemos tenido una ilusión pública y a ver si la mantenemos. Pero es la excepción en la historia, no es la norma. Bien, la participación del Estado tiene que ver, por supuesto, con la Segunda Guerra Mundial, tiene que ver con los estados del bienestar, tiene que ver con el mundo polarizado en la Guerra Fría, tiene que ver con muchas cosas. No voy a entrar en esas causas. Bien. Dentro de todo ese tremendo marco, esta es una cosa muy pequeña, es decir, dije, bueno, vamos a ver, porque hay dos tendencias que existen, no en todos los países tampoco, pero sí en la mayoría, es un aumento de la privatización, un aumento de más hospitales privados, y una disminución del número de camas por habitante. Los hospitales cada vez tienen menos camas en comparación a su población. La población sigue creciendo y por su tanto el número de camas también sigue creciendo, pero la velocidad de crecimiento de la población es mucho mayor que el número de camas. Es decir, con muy poca infraestructura se atiende a muchas personas. Eficiencia. Ahí está la mano de los economistas en los sistemas de salud. La tecnología, la incorporación de tecnología, de conocimiento, de personal cualificado. Un extremo, por ejemplo, que ocurre en algunas clínicas privadas en distintos países es que la gran mayoría de los embarazos se tratan por cesárea. ¿Por qué? Porque la puedes agendar. Así que en ese quirófano van pasando una tras otra las mujeres a parir por cesárea. ¿Más eficiencia? Imposible. No tienes que esperar el parto natural. Así que ese quirófano está constantemente produciendo.
Puede decir, qué barbaridad, sí, pero en términos económicos es súper eficiente. Una característica de los sistemas actuales es esa, la eficiencia, tanto pública como privada. Tanto así que los públicos han adquirido algunas políticas privadas y la han incorporado dentro del sistema público. Bien, entonces yo lo que hice simplemente es, mira, vamos a los anuarios, consigamos todos los anuarios de los catálogos de hospitales en España desde 1986 hasta ahora. Es decir, desde la creación de la Ley de Sanidad. Hay libros anteriores muy buenos, por supuesto, en estos temas. Os recomiendo leer a Margarita Villar, a Jeronia Pons, a Paloma Fernández. Vais a encontrar muchísima información. Y mucho más de largo plazo. Insisto, esto es una pequeña cosa muy cuanti, descriptiva, porque luego aquí no están los resultados explicativos, que ya los comentaré o los anunciaré, pero aquí no están. Y vamos a ver, y clasificamos algo que no hay duda, es decir, una cama en un hospital es una cama pública o es una cama privada. La única discusión que plantean es de propiedad o de funcionalidad. Claro, de propiedad es de quién es el edificio, funcionalidad de quién depende. Por ejemplo más básico, un Estado tiene un hospital público y se lo da a un privado para que lo explote y saque su beneficio, pero es público, de propiedad pública. ¿Ese hospital es público o privado? Claro, funcionalmente es privado, patrimonialmente público. Así que yo me fui por lo funcional. A mí me interesa lo funcional. Y entonces empezamos a clasificar, no sé qué pasa. Esto es lo que os estoy diciendo antes, hay bastante literatura donde podéis ver la evolución del sistema español. El sistema español no se diferencia mucho del resto del planeta en algunas cosas. Por ejemplo, casi todos los sistemas parten principalmente con agrupaciones de personas trabajadoras que forman mutuales o organizaciones sindicales y ponen un poco de dinero para eventos. Si me enfermo, que tenga un poco de ingreso. Luego que me atienda un médico. Pensiones. Todo esto de seguridad social nace de la unión de personas trabajadoras, básicamente. Poco a poco el Estado va asumiendo esas cajas y crea seguros públicos obligatorios, pero sigue financiándose con los salarios de las personas trabajadoras. No es universal. Finalmente termina apoyando a los hospitales de beneficencia y de caridad porque no tienen dinero, porque no les vale con lo que reciben de aportes. Así que al final termina metiendo dinero y al final los estados terminan tomando el control de los hospitales de caridad. Más o menos en todo el mundo va así, al final va formándose un sistema. ¿Hasta dónde llega? Pues quizás la característica más notoria del sistema español es que ese sistema fragmentado inicial dura demasiado. Que hasta el 86 no existiera es mucho. El retraso en el estado del bienestar español es demasiado. Luego se acelera. Y de hecho, cómo se planta y cómo se desarrolla este Servicio Nacional de Salud español es un ejemplo. Porque además se realiza en un momento en que se quiere unificar, se quiere reunir, coordinar, en el mismo momento en que se están cediendo las competencias en salud a las comunidades autónomas. Eso es un tremendo desafío. Y va a tener sus consecuencias. Por supuesto que va a tener sus consecuencias. Y es lo que estamos viendo hoy en día. Esto es la tendencia general. Camas en todo el mundo se han reducido por 1000 habitantes. En Estados Unidos, lo que os decía, o en la OSD, en casi todos los países pasó de 9 a 4,6. España pasó de 2,9 camas por 1000 habitantes en el 22, un 40% por debajo del promedio de la OSD. Es decir, en todos los países se ha reducido dramáticamente. Se han pasado de 9, 16 camas por 1000 habitantes a 2, 2,3. Muy poquito. De hecho, si tú ves las estancias promedios, son bajísimas. Antes eran 6 días, 7 días, 8 días. Hoy en día están 2 días, un día con talgo. Se va muy poco el hospital. Te recibe, te trata y a tu casa. Claro, las condiciones de vida también han cambiado, se puede hacer reposo fuera, pero las tecnologías, los medicamentos, todo este tipo de cuestiones, la atención primaria, favorecen que el hospital ya sea un lugar de paso, no de quedarte allí semanas y semanas. Eso ha cambiado, eso es eficiencia. Ha pasado en Estados Unidos, ha pasado en Suecia, ha pasado en un montón de partes.
y también que ha aumentado el número de hospitales privados. Alemania y Estados Unidos son dos ejemplos, pero no solamente allí. Perdón, no en todos los países. En Países Bajos, por ejemplo, no ha ocurrido ese aumento de la privatización. Es decir, hay excepciones. En el caso de España, ya veis, ha aumentado. A nivel agregado. Pero aquí viene la cuestión. España tiene esa particularidad que aprueba este Servicio Nacional de Salud en un momento de cesión de competencias, con estructuras muy distintas en Cataluña que en Madrid, Andalucía o Rioja o Navarra. Entonces, ahora, ¿cómo se aplica esto? ¿Cómo se ha desarrollado con el tiempo? Y ahí vamos a ver que lo que nos dice el gráfico nacional, los datos nacionales, es que sí se cumple esa tendencia, es decir, aumento del porcentaje de camas de hospitales lucrativos. Ojo, aquí no estoy considerando aquellos hospitales de la Iglesia ni la Cruz Roja, ni otros que son los camas benéficas, le llamo yo, o unidades de producción, podéis llamarles en términos económicos. Y las camas por 1000 habitantes han disminuido. Es decir, se cumple más o menos lo que ha pasado en otros países. Menos camas, más eficiencia en la producción hospitalaria y mayor participación del sector lucrativo en el mercado. Bien, ¿qué más podemos ver? Por ejemplo, veamos alguna que otra comunidad autónoma. Andalucía muestra el perfil todavía más acentuado, pero no es de ahora, no es una cuestión de ahora, es de los años 90, con algún salto. Es decir, y aquí hay una cuestión que va a parecer interesante, y es que los estudios que se han hecho intentando de comprobar si quien gobierna influye, muestran que no. Izquierda o derecha aumentan la participación privada. ¿Distintas velocidades? Sí. ¿Distintos casos? No, es que hay un caso, sí, hay casos. Pero en términos generales, no. ¿Por qué? Porque los cambios que se están produciendo son estructurales. Porque cuesta mucho modificar un sistema como el hospitalario. No se hace de un día para otro. Y porque hay cuestiones que están detrás de estos datos, que estos datos no se captan. Aquí se capta número de camas en un hospital. Por ejemplo, un concierto. En un concierto, la administración alquila, entre comillas, camas al sector privado para que produzca. Envía usuarios del sistema público con dinero público a producir un servicio público en un establecimiento privado. Eso es una producción pública, pero en un establecimiento privado. Claro, ¿cómo lo contabilizamos eso? Si contabilizamos egreso, vamos a contabilizar egreso o atención pública. Si consideramos cama, es cama privada. De hecho, todos los estudios a nivel global muestran que el principal causa de aumento de los hospitales privados de lucro es la transferencia de dinero desde el sector público. En España, en Inglaterra, en América Latina, en todas partes, Estados Unidos. Es decir, el sector privado, si quiere vivir por sí solo, no puede crecer más de una cierta cantidad porque no hay tanta gente para poder pagar el servicio privado. Al final tienen que haber derivaciones, conciertos, contratos. Entonces aquí lo que vemos es que a lo mejor detrás de cada una de estas cuestiones puede estar efectivamente esos conciertos, esos traslados. Comunidad Valenciana, esto tuvimos que retocarlo. ¿Por qué? Porque sabéis que la Comunidad Valenciana hizo en los años 90 una serie de privatizaciones tremendas, además que no se había, es un modelo que no se ha vuelto a aplicar y que en Madrid no aplica ese modelo. ¿Por qué? Porque las privatizaciones normalmente lo que se privatiza de un hospital es la construcción, por ejemplo. Usted lo construye, nosotros lo operamos y usted se queda muchas veces con los servicios adyacentes, limpieza, seguridad, mantenimiento, pero nunca la gestión clínica. Claro, si usted externaliza todos los servicios que no son los clínicos, entonces podemos hablar de que sigue siendo un hospital público, con servicios externalizados. Ahora, si usted externaliza la gestión clínica, entonces no me diga usted que ese hospital es público. Y eso ocurre en Valencia. Y entonces los años de los 90, sobre todo este periodo, en el caso de Valencia,
seguían siendo clasificados como camas públicas, siendo hospitales construidos por privados, gestionados por privados, con médicos contratados por el sector privado. Como sabéis, ese modelo se cayó porque era ni eficiente ni sostenible, con casos de corrupción, que es lo que suele ocurrir cuando hay estos traspasos de dinero. Y finalmente se están desmontando. De hecho, quedan muy pocos hospitales públicos privados que no han sido reincorporados a la Generalitat. El modelo es único. El de Valencia no es el mismo que el de Madrid. En Madrid se han construido, pero no se han externalizado la gestión clínica. Así que siguen siendo clasificados como públicos. Aquí hay cosas ya más del detalle que no están. Comunidad de Madrid, también lo veis. No, voy hacia atrás. Andalucía. Bien, este es el caso que posiblemente tiene más análisis, que es Cataluña. Cataluña parte el año 86 con casi un 30% de camas privadas lucrativas. En todos los análisis que se hicieron, Cataluña es un caso aparte. Es decir, tenemos variabilidad, fijaos, las tasas van cambiando. Es decir, aquí partimos con un 30%, mientras que en Valencia partimos con un 4%, mientras que en Madrid partimos con un otro 4%, y así, menos del 4%. Casi todos son muy poco, algo más, 5% en el caso de España, pero es que en Cataluña partimos del 30%. Así que, perdón, estaba al otro lado, 15%, 20%. Y entonces todo han ido aumentando. En el caso de Cataluña incluso ha disminuido el número de camas lucrativas en proporción. Se ha estatizado. Lo que pasa es que parte de niveles muy amplios. Así que seguimos con estos datos, viendo, insisto, es descriptivo, analítico. Navarra tiene muchísimas camas benéficas, lo que es cierto es que Navarra es pequeña y las camas lucrativas son muy bajas. Este es otro modelo dentro del país, es decir, los promedios nacionales están escondiendo multitud de modelos regionales, cada uno con sus propias características. ¿Por qué se explica? Por cuestiones históricas, por cuestiones estructurales, por cuestiones de capacidad de ingreso, por cómo era el sistema antes del Servicio Nacional de Salud. El por qué, eso daría ahí para más que un artículo, esto es para un libro, esto es una pequeña nota de investigación, nada más. Y está en el marco de ese otro estudio. ¿Quiénes reducen? Fijaos, se supone que aquellas que tenían más número de camas deberían haber reducido más. Claro, suele ocurrir, claro, la mayoría sí, con excepciones. Cataluña tenía alto número y ha reducido poco, y Andalucía todo lo contrario, ha reducido más pese a no tener tantos. Son casos que escapan a la norma. Esta tabla son por ver más o menos cuáles se han modificado. Por explicarlo rápidamente, ¿qué es lo que ha ocurrido en España? ¿Por qué ha aumentado el número de hospitales privados? Básicamente hay una especie de techo que puede estar más o menos allí por el 30%. Un tercio del sistema, de la producción, de la infraestructura, puede ser privada. Hasta el momento, a lo mejor se puede romper el techo con otros mecanismos, pero con el modelo actual, más o menos hay un techo. ¿Qué es lo que ha pasado? Que se han ido acercando unos aquí, hacia el techo. ¿Quiénes han crecido? Pues los que veis allí, los que ahora han pasado de estar en el segundo a estar en el primero. Madrid, Galicia, Murcia, no Galicia. Y luego hay otros que se han quedado abajo, que siguen estando con bajos niveles. Ahora, esto que muestran, no voy a describir lo que no se alcanza a ver aquí, pero los indicadores lo que están mostrando es que cada vez está más claro dos grupos. Son más compactos los que están altamente privatizados y más compactos los que están poco privatizados. Hay más diferencias entre las regiones. Eso parece indicar este análisis, insisto, de clúster hacia... La cuestión podría ser, que es la discusión interesante, ¿qué más da? ¿Qué más me da si el hospital es privado o no? Si yo, como Estado, aseguro el acceso, ¿qué más me da quien provea el servicio? Esa es la pregunta que van a plantear siempre que se quiera privatizar. Yo aseguro el acceso. Usted se va a enfermar y va a ser tratado. No se preocupe. ¿Qué más le da que le traten en la clínica Quirón o en el Hospital Virgen del Rocío?
Si el Quirón es más eficiente y le va a costar al erario público menos que hacerlo en el Virgen del Rocío, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y yo le aseguro a usted que ellos son más eficientes. Pueden serlo. Lo cierto es que los estudios que se han hecho a nivel global sobre eficiencia no muestran eso. Tampoco son rotundos en decir que el público es más eficiente, porque las características no suelen ser iguales. Para empezar, el privado suele tratar enfermedades menos complejas, entonces ya no es igual. Segundo, los recursos per cápita que recibe el privado son más que los que recibe el público, entonces tampoco es igual. Cuesta mucho. La otra cuestión que no se capta, la readmisión. A lo mejor te cura y no vuelves más. Te soluciona el problema y tienes que volver. Entonces no es tan fácil evaluar. Lo cierto es que cualquiera que diga que el privado es más eficiente que el público, no existe ningún estudio que respalde eso. Porque hay demasiadas variables. Rotundamente no se puede decir. También que rotundamente no se puede decir que el público sea más eficiente que el privado. Así que no está tan claro. Y mirad que hay estudios, muchos, comparando calidad de la atención, comparando readmisiones, comparando. Hay que ver cada caso, cada situación, cada territorio, al final casi que comparar cada hospital. Lo cierto es que esos estudios a la hora de hacer política no se hacen. Más cuestiones, también estuvimos viendo a ver si las benéficas tenían algo que ver, si había alguna interrelación, es decir, que podrían estar de alguna manera quitando mercado a las privadas lucrativas, pero ahí tampoco nos dio algo, hay una tendencia, pero tampoco nos dio demasiada información. Lo quisimos poner básicamente para mostrar que, ojo, que las benéficas en algunas comunidades autónomas son muy importantes. No podemos hablar de España en su conjunto, llevamos demasiados años. Y el modelo nace con la cesión de competencias, pero sí tenemos muchos modelos, no se puede hablar de algo conjunto. Y eso para los investigadores es muy interesante, porque tenemos 17 comparaciones de un marco general y puedes empezar a buscar explicaciones, causas, por qué en unos más, por qué en unos menos. Tienes causas institucionales, tienes causas económicas, tienes causas de cuánto concierto tiene el sector público con el privado. Cambia muchísimo de una comunidad a otra. Hay comunidades que descansan toda su producción en el sector público y hay otras que conciertan con el sector privado su producción. ¿Los datos están? Sí están. Hay un ítem dentro de los gastos que está en el Ministerio de Sanidad que dice compra de servicios al mercado, hospitalarios y de especialización. Tú puedes ver cuánto dinero se ha ido hacia allí. Es decir, todo esto lo podemos ver. ¿Cuál es el otro componente? Y aquí yo no coincido con muchas personas que investigan el tema. Aquí no está el negocio. Aunque digan, sí, aquí está el negocio, que es el sector privado entrando a lucrarse de la producción hospitalaria. No, aquí no está el negocio. Puede haber, sí, claro que hay negocios, se saca una rentabilidad, bien, vale. ¿Puedes hacer más eficiente un hospital? Claro, baja los salarios, selecciona riesgos. Pero el camino donde va a haber más influencia en los próximos años y donde está en la financiación, en la incorporación dentro de este modelo de los seguros privados. Porque se va a plantear que no es sostenible y que la única forma de sostener este Servicio Nacional de Salud va a ser incluir seguros privados complementarios. Recordad mis palabras porque va a ocurrir. Ese es el camino. Hacia allí va a ir. Se va a plantear de distintas formas: cooperación, coordinación, mix-mug. Hay muchas palabras para decirlo, pero la cuestión de fondo es que se quiere reducir el gasto o se quiere contener el gasto en salud pública, que ese es otro de los factores de la expansión del privado. ¿Por qué yo estoy en el privado? Puede decir uno, porque en el público no me atienden. La precarización del sector público indirectamente también afecta al privado, y el aumento de los seguros privados, que ya hay datos de los últimos 10 años, está estrictamente relacionado con la producción privada. Y ahí sí que hay beneficio. Si logras segmentar que el seguro privado lo compren las personas sanas y de alto ingreso, tienes mucho dinero. Solo tienes que saber hacer lo que llaman
segmentación, no, tiene otra palabra. Descreme. Descreme. Como descremar. Sacar los que son enfermos, mayores, caros, mujeres en edad de parir, es caro el paritorio. Hay incluso comprobaciones de, por ejemplo, cuando van a calidad de hospital público o privado, el porcentaje de cesáreas. Totalmente significativo donde hay más cesáreas que en el otro. Y eso que se necesita la voluntad de la persona que va a parir. Aún así. Bien, algunas conclusiones básicas, muy rápido, luego si queréis podéis preguntarme otras cosas con más detalle, quizás más amplias. ¿Hay una tendencia nacional? Sí. ¿Hay mucha variabilidad regional? Por supuesto. Cataluña es un caso aparte, desde luego. ¿Posibles factores explicativos? Pues lo que dice la bibliografía habría que verlo aquí en España. La expansión del sector privado, la trayectoria institucional, por supuesto, el aumento del gasto público en la contratación privada y el crecimiento de los seguros privados. Sobre todo el aumento del gasto público en la red privada también lo estamos viendo en Andalucía recientemente. Se está contratando servicios, de hecho, muchas personas me lo han comentado, que desde el Servicio Nacional de Salud le envían a una clínica privada a hacerse un examen. Los exámenes aquí tampoco están, que es otra forma de externalizar. ¿Vale? Entonces, hay muchas. La hipótesis más crítica que se plantea es esto, que se está deteriorando el sistema público para favorecer el sector privado. Esa es la hipótesis más crítica. ¿Qué es lo que os van a decir normalmente? ¿Y qué es lo que hace alguien que quiere defender este modelo? Estamos haciendo control de costes. Estamos haciendo más eficiente el sistema porque cuidamos vuestros impuestos. Y la solución más eficiente es encargar algunos servicios fuera de la red pública. Si les preguntáis por el impacto en las economías de escala, ahí viene la cuestión. Porque ya sabéis, si se produce menos en un hospital público, sus costes unitarios son más altos. De hecho, no extraña que el que haya hecho la reforma en el 86 en España haya sido no un médico. El ministro de Sanidad era economista. No es casualidad. Bien, bueno, reflexiones muy generales. Ojo que lo que estamos viviendo no es coyuntural. Lo que estamos viviendo es un proceso que va a seguir avanzando seguramente, salvo que pasen cosas muy extrañas. Es un proceso privatizador, pero que, insisto, no es que ahora vayamos del público al privado. El privado siempre ha estado allí, siempre ha tenido margen, siempre se le ha dejado una parte para que el mercado sanitario siga funcionando. Siempre ha estado allí. Hay una financiarización de la provisión, como están diciendo muchos fondos, se están comprando hospitales, lo hacen más eficientes y lo vuelven a vender, pero el mayor margen de lucro va a estar en el seguro, en el aseguramiento. Si cada trabajador en España pone aunque sea 30 euros de su sueldo todos los meses para un seguro, y son trabajadores medio sanos, multiplicad cuánto dinero es al año eso. Simplemente el hecho de mantener ese dinero dando un mínimo de interés en el sistema financiero son unos cuantos millones de beneficios diarios. Ahí hay más lucro, más oportunidades de lucro que posiblemente en la provisión. Así que, en todo caso, nada de sorprendernos. Estamos en una época en que estamos sufriendo cambios sociales que van hacia eso, hacia la individualización, al yo me lo merezco, yo quiero otra cosa, yo quiero algo mejor. Así que no es nada nuevo. Es decir, el cambio de la economía, el cambio de las estructuras, de las políticas, tiene que ver con los cambios de los valores de las sociedades, y vamos a seguir. Es decir, las sociedades han cambiado y siguen cambiando, y además están cambiando cada vez de forma más rápida. Así que no creo que sea ninguna sorpresa, solamente que al ver los datos sí nos asusta porque están allí. Es evidente que esto está ocurriendo. Por último, ya para acabar, estos resultados están aceptados en la revista de Investigaciones de Historia Económica y será publicado pronto. Pero aún no está publicado, ¿vale? Así que cuando se publique, pues ya os lo comentaré. Me lo han pedido además porque, insisto, los resultados son muy académicos, muy simples, son descriptivos, exploratorios. La cuestión es la lectura que se puede hacer en términos más profundos de estos resultados. Y ahí es donde están las preguntas, ¿y por qué? Y sobre todo eso sorprende ver cómo ha sido la evolución de un modelo que supuestamente iba a ser unificado para todo el país, aplicado en 17 regiones y además en cesión de competencias a esas regiones. Claro, lo que tenemos es el resultado, un montón de casos.
Bueno, pues nada, cualquier pregunta, aquí me tengo.